La salsa de arándanos había empezado a cuajar en la porcelana fina cuando Elena Trenwall cogió el teléfono que vibraba. Observé desde el otro lado de la mesa de caoba cómo mi suegra se ajustaba las gafas de leer, entrecerrando los ojos ante la pantalla con esa expresión particular que reservaba para los cotilleos del vecindario y los documentos fiscales. «Oh, cielo, ¿tienes un mensaje?», anunció Elena, su voz con esa calidad cantarina que aparece después de 3 copas de vino y una cena de Navidad exitosa. Las agujas de pino del centro de mesa crujieron bajo mi codo mientras me inclinaba hacia adelante, con el tenedor a medio camino de la boca con otro bocado de pavo seco. Mi esposa levantó la vista de su conversación con el primo Andy sobre su último plan para hacerse rico de la noche a la mañana que involucraba criptomonedas y jabón artesanal. El rostro de Ara pasó del interés educado a algo cercano al pánico en el lapso de un latido. «Mamá, déjalo», dijo, estirando el brazo sobre la mesa. Pero Elena ya estaba leyendo, su voz haciéndose más baja con cada palabra a medida que la comprensión se abría paso. «No puedo esperar a desenvolverte esta noche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una vela apagada. La copa de vino de Elena se detuvo a medio camino de sus labios. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie en la esquina y el zumbido distante del lavavajillas en la cocina. Henry Trenwall, mi suegro, dejó su bourbon con deliberada precisión, sus ojos grises, afilados como los hallazgos de una auditoría, fijos en mí con el tipo de mirada que probablemente había intimidado a los socios jóvenes de su bufete de abogados durante 30 años. «Bueno», dijo, su voz cargada con el peso del juicio y la expectativa. Me tragué el pavó, tomé un sorbo de agua y me encogí de hombros. «Eso no es para mí». El silencio se estiró como un chicle. El tenedor de Ara tintineó contra su plato, el sonido agudo y final en la repentina quietud. Su rostro se había puesto pálido, excepto por 2 manchas de color en lo alto de sus pómulos. El mismo rubor que se le ponía cuando la pillaban en una mentira sobre gastos o por quedarse hasta tarde en la oficina. «Puedo explicarlo», empezó, pero las palabras salieron ahogadas, poco convincentes. Elena miró la pantalla del teléfono, luego a su hija, luego a mí. Andy se aclaró la garganta y murmuró algo sobre ir a ver el partido en la sala de estar. La prima Margaret de repente encontró su servilleta fascinante. Jules, nuestra hija de 17 años, miraba entre su madre y yo con la aguda inteligencia que había heredado de ambos lados del árbol genealógico. «Papá», dijo Jules en voz baja. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo de madera. El sonido pareció amplificarse en el silencio. Rodeé la mesa, besé a Elena en la mejilla. Olía a perfume White Shoulders y a vino. Apreté el hombro de Jules. «Gracias por la cena, Elena». Estuvo encantadora, como siempre. Mi voz sonaba normal, conversacional, como si estuviera comentando el tiempo o elogiando la decoración. «Henry, me alegro de verte». Cogí mi abrigo del armario del vestíbulo, la lana pesada y familiar en mis manos. Detrás de mí, podía oír la voz de Ara alzándose, las explicaciones saliendo a borbotones en un torrente de palabras que no tenían sentido y no convencían a nadie. Elena hacía preguntas de esa manera cortante que tienen las madres cuando sus hijos las decepcionan. La voz de Henry retumbaba, baja y enojada. La puerta principal se cerró detrás de mí con un suave clic, cortando el caos del interior. Había empezado a nevar mientras comíamos. Grandes copos que se atrapaban en el resplandor de las farolas y hacían que todo pareciera limpio y pacífico. Mis pasos crujían en el camino de entrada mientras me dirigía al coche, cada paso deliberado y medido. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor en marcha, el calor calentando lentamente el frío interior. A través de la ventana delantera de la casa, podía ver formas moviéndose, conversaciones animadas que tenían lugar en las habitaciones que acababa de dejar. Mi aliento empañó el parabrisas mientras ponía el coche en marcha y me alejaba del bordillo. 18 años. 18 años de matrimonio, de construir algo juntos, de creer en la vida que habíamos creado. 18 años de cenas de Navidad en casa de sus padres, de bromas internas y responsabilidades compartidas y de planificar la jubilación. 18 años que acababan de desmoronarse como galletas rancias en el lapso de 7 palabras leídas en voz alta por una suegra achispada por el vino. Las carreteras estaban resbaladizas, pero aún no eran peligrosas.
Conduje con cuidado, las manos firmes en el volante, la mente ya cambiando al modo analítico que también me había servido en mi carrera. Hechos, pruebas, patrones. Esas eran cosas que entendía, cosas con las que podía trabajar. 23 años en la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro me habían enseñado paciencia y minuciosidad. Había construido casos contra evasores de impuestos, blanqueadores de dinero y estafadores financieros siguiendo rastros de papel y conectando puntos que otros pasaban por alto. Sabía cómo cavar, cómo encontrar la verdad enterrada bajo capas de mentiras y desinformación. Para cuando llegué a nuestra entrada, la nieve caía con más fuerza, cubriendo el parabrisas más rápido de lo que los limpiaparabrisas podían despejarlo. Nuestra casa parecía cálida y acogedora desde el exterior, las ventanas brillando en amarillo contra la noche de invierno, las luces de Navidad parpadeando a lo largo del tejado. Parecía el tipo de lugar donde vivían familias felices, donde los matrimonios duraban y las promesas significaban algo. Me senté en el garaje después de que la puerta se cerrara, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. Mi teléfono vibró 2 veces, luego otra vez. Mensajes de texto, probablemente de Ara, probablemente explicaciones o disculpas o exigencias de que volviera y habláramos de esto como adultos. No los miré. En cambio, entré y me serví 3 dedos de Bourbon, del bueno, la botella que habíamos estado guardando para la víspera de Año Nuevo. Me senté en mi despacho en casa, rodeado de archivadores y estanterías, y de los detritos de una carrera dedicada a seguir los secretos financieros de otras personas. La ironía no se me escapaba. Había pasado décadas descubriendo mentiras y engaños en la vida de otros mientras se me escapaba el mayor fraude de todos, que ocurría en mi propia casa. Mi ordenador cobró vida con un zumbido cuando presioné el botón de encendido. Mientras arrancaba, abrí el archivador y saqué un bloc de notas legal nuevo, del tipo que usaba para casos complejos que requerían una documentación cuidadosa y una investigación metódica. En la parte superior de la primera página, escribí la fecha de hoy, y debajo, una sola palabra: pruebas. Los registros telefónicos de Ara serían el punto de partida. Nuestra cuenta de telefonía móvil estaba a mi nombre, lo había estado desde que nos casamos. Tenía acceso legítimo a la información de facturación, incluidos los registros detallados de llamadas y mensajes de texto. Me llevaría algún tiempo revisarlo todo, pero el tiempo era algo que de repente me sobraba. La casa se sentía diferente ahora, como una escena del crimen esperando a ser procesada. Cada recuerdo compartido, cada fotografía en las paredes, cada mueble que habíamos elegido juntos, todo era potencialmente una prueba de una vida que se había construido sobre arena movediza. Abrí una nueva hoja de cálculo y empecé a crear columnas. Fecha, hora, número de teléfono, duración, tipo de contacto. Metódico, profesional, distante. De la misma manera que abordaría cualquier otro caso, excepto que esta vez la víctima y el investigador eran la misma persona. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, miré. Ara, por favor, vuelve. Tenemos que hablar. Esto no es lo que parece. Borré el mensaje sin responder y volví al trabajo. La primera factura telefónica me dijo todo lo que necesitaba saber y nada de lo que quería oír. 347 mensajes de texto al mismo número solo en noviembre. Llamadas que duraban horas, siempre tarde por la noche o temprano en la mañana, cuando yo estaba en el trabajo o dormido. El patrón era claro, consistente y condenatorio. Verifiqué el número misterioso a través de un servicio de búsqueda inversa. Trent Ardell, el socio comercial de Ara en su firma de diseño de interiores, Trenwall & Associates. El mismo Trent que había estado en nuestra casa para cenas, que se había sentado en esta misma mesa bebiendo mi vino y elogiando la cocina de mi esposa mientras, aparentemente, planeaba llevarse a casa mucho más que las sobras. El bourbon quemaba al bajar, pero me ayudó a estabilizar las manos mientras continuaba introduciendo datos en la hoja de cálculo. Octubre, 212 mensajes. Septiembre, 189. La frecuencia había ido en aumento, la duración de las llamadas se había alargado. Esto no era un acontecimiento reciente ni un lapso momentáneo de juicio. Era una aventura a gran escala que se había estado gestando durante meses. La llave de Jules giró en la cerradura de la puerta principal sobre las 11:30.
Oí sus botas en la madera, el crujido de su abrigo al colgarlo en el armario. Apareció en el umbral de mi despacho, todavía con el vestido rojo que había llevado a la cena, su pelo oscuro alborotado por el viento. Mamá se queda en casa de la abuela esta noche, dijo sin preámbulos. Mi hija había heredado mi franqueza junto con la belleza de su madre, una combinación que le servía bien en los torneos de debate del instituto y que probablemente le serviría bien en la vida. Bien, dije, sin levantar la vista de la pantalla del ordenador. ¿Cómo estuvo el resto de la cena? Incómoda. El abuelo no paraba de hacer preguntas que mamá no podía responder. La abuela seguía rellenando su copa de vino y murmurando sobre ese hombre. El tío Andy intentó cambiar de tema a su negocio de jabones unas 15 veces. Jules entró en la habitación y se posó en el brazo del sillón de cuero frente a mi escritorio. Llevaba haciendo eso desde que era pequeña, prefiriendo posarse en lugar de sentarse correctamente, como un pájaro listo para alzar el vuelo a la primera señal de problemas. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Finalmente levanté la vista de la pantalla. Los ojos de mi hija eran serios, más viejos que sus 17 años. Se había dado cuenta de lo que significaba ese mensaje de texto, lo que representaba. Era lo suficientemente inteligente como para saber que algunas cosas no podían explicarse ni perdonarse. Ahora voy a averiguar exactamente cuánto tiempo lleva pasando esto y sobre qué más ha estado mintiendo tu madre, dije. ¿Quieres que me quede en otro sitio? La abuela dijo que podía. No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Esta es tu casa. No tienes que ir a ninguna parte. Ella asintió, satisfecha con esa respuesta. ¿Necesitas ayuda con algo? Lo consideré. Jules era buena con los ordenadores, mejor que yo en algunos aspectos. Había crecido con una tecnología que yo había tenido que aprender de adulto. Pero esta no era su carga. Ve a dormir, dije. Las clases empiezan la semana que viene. Después de que subiera, continué trabajando con los registros telefónicos. El patrón se extendía más atrás de lo que había pensado inicialmente. El primer mensaje de texto al número de Trent databa de hace 7 meses, un martes de mayo cuando yo había estado en Chicago para una conferencia sobre fraude con criptomonedas. La frecuencia de los mensajes había comenzado baja, quizás 1 o 2 por semana, y luego había aumentado gradualmente a medida que la relación se desarrollaba. Abrí nuestra cuenta bancaria conjunta en línea y comencé a revisar los extractos de las tarjetas de crédito. El rastro financiero era aún más revelador que los registros telefónicos. Cargos en restaurantes caros los días en que Ara había afirmado estar trabajando hasta tarde. Una habitación de hotel en el centro de Cleveland cuando supuestamente había estado visitando a su hermana en Columbus. Compras en Victoria's Secret y en boutiques de lencería cara, artículos que nunca habían llegado a nuestro dormitorio. La traición tenía capas, como una cebolla que te hace llorar cuanto más profundizas al pelarla. No era solo la aventura. Era el engaño sistemático, la cuidadosa construcción de mentiras, la forma en que me había mirado a los ojos cada mañana y cada noche mientras vivía una vida completamente diferente. Mi ordenador sonó con una notificación de correo electrónico. Enviado desde su teléfono. Silas, por favor, llámame. Sé que estás enojado, pero podemos solucionar esto. Lo que estás pensando no es verdad. ¿Te quiero? Quiero a nuestra familia. Por favor, no tires por la borda 18 años por un malentendido. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, luego borré el correo electrónico sin responder. Malentendido. Como si de alguna manera hubiera malinterpretado, no puedo esperar a desenvolverte esta noche, o los 7 meses de comunicación clandestina, o los cargos de la tarjeta de crédito que pintaban un cuadro claro de engaño. El reloj de pie de la sala de estar dio las 12, poniendo fin oficialmente al día de Navidad. Me serví otro bourbon y seguí trabajando. A las 3 de la mañana, tenía una cronología completa de la aventura. Había comenzado profesionalmente, comunicaciones comerciales legítimas sobre reuniones con clientes y plazos de proyectos. Luego había evolucionado hacia el terreno personal. Quejas sobre los cónyuges, bromas compartidas, conversaciones cada vez más íntimas. La transición de una aventura emocional a una relación física había ocurrido gradualmente, y luego de golpe.
Los cargos de hotel comenzaron en agosto, siempre en el mismo lugar, el Marriott del centro, siempre los jueves por la tarde, cuando yo estaba en mis reuniones departamentales habituales. Habían desarrollado una rutina, un horario, un sistema para su engaño que era casi profesional en su minuciosidad. Abrí un nuevo documento y comencé a redactar una lista de preguntas que necesitaban respuesta. ¿Cuántas personas sabían de la aventura? ¿Era de conocimiento común en su oficina? Nuestros amigos habían estado guardando el secreto, intercambiando miradas cómplices a mis espaldas en cenas y reuniones sociales. Más importante aún, ¿cuáles eran las implicaciones financieras? El negocio de Ara y Trent había estado en dificultades durante el último año. O eso había afirmado ella cuando me pidió que avalara una línea de crédito para ayudar con el flujo de caja. ¿Cuánto de nuestro dinero se había utilizado para subsidiar su aventura? ¿Cuánta de nuestra seguridad financiera se había visto comprometida por sus mentiras? Revisé nuestras cuentas de inversión, fondos de jubilación y saldos de ahorro. Todo parecía normal en la superficie, pero había aprendido hace mucho tiempo que las apariencias superficiales a menudo eran engañosas. Mañana empezaría a cavar más hondo, siguiendo el rastro del dinero a donde quiera que me llevara. El Bourbon me estaba poniendo filosófico, lo cual era un territorio peligroso. Había construido mi carrera sobre hechos y pruebas, sobre seguir hilos lógicos hasta sus conclusiones inevitables. Las emociones eran desordenadas, poco fiables, propensas a llevar a los investigadores por caminos falsos. Pero sentado en mi despacho a las 3 de la mañana, rodeado de las pruebas de la traición de mi esposa, era difícil mantenerse puramente analítico. 18 años de matrimonio, criando a Jules juntos, comprando esta casa, planeando vacaciones y la jubilación, y todos los detalles mundanos que conforman una vida compartida. Pensaba que estábamos construyendo algo permanente, algo que duraría. Creía conocer a la mujer con la que me había casado, entender sus valores, prioridades y compromisos. Las pruebas sugerían que me había equivocado en todo. Mi teléfono vibró con otro texto de Ara. Vuelvo a casa mañana a por algo de ropa. Tenemos que hablar. Esta vez, respondí, dejaré una maleta en el porche. No tenemos nada que discutir hasta que haya terminado mi investigación. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Investigación? ¿Silas? Este es nuestro matrimonio, no uno de tus casos. Apagué el teléfono sin responder y volví a las hojas de cálculo. También se equivocaba en eso. Esto era exactamente como uno de mis casos ahora, una investigación de fraude con una víctima clara, perpetradores obvios y un rastro de pruebas que conduciría a la verdad. La única diferencia era que esta vez tenía un interés personal en el resultado. El café era amargo y fuerte, como había aprendido a prepararlo durante las largas noches trabajando en casos complejos. Jules ya se había ido a su trabajo a tiempo parcial en la librería, dejando una nota en la encimera de la cocina que decía que estaría en casa a las 6 y preguntando si necesitaba algo del supermercado. La vida doméstica normal continuaba a pesar del terremoto que había hecho añicos los cimientos de nuestra familia. Llevaba despierto desde las 5, incapaz de dormir, con la mente dando vueltas a las posibilidades e implicaciones. La maleta que le había preparado a Ara estaba junto a la puerta principal, llena con suficiente ropa y artículos de aseo para una semana. Había sido metódico al respecto, seleccionando los artículos como si inventariara pruebas, con cuidado, a fondo, sin emoción. Mi portátil estaba abierto sobre la mesa de la cocina, rodeado de extractos bancarios y facturas de tarjetas de crédito impresos. El panorama financiero se estaba aclarando, y no era bonito. La línea de crédito que había avalado para el negocio de Ara se había agotado hacía 3 meses. El dinero no se había destinado a gastos comerciales, como ella había afirmado. Había financiado la aventura. Habitaciones de hotel, cenas caras, viajes de fin de semana a Cleveland y Columbus que se habían descrito como reuniones de clientes, pero que eran claramente escapadas románticas. Mi firma en los documentos del préstamo me había hecho responsable de una deuda de $37,000 que se había utilizado para subsidiar la infidelidad de mi esposa. La ironía era lo suficientemente afilada como para cortar. Había pasado mi carrera rastreando fraudes financieros, siguiendo rastros de dinero que revelaban las verdaderas motivaciones detrás de elaborados engaños.
Había testificado en los tribunales sobre los patrones que los delincuentes usaban para ocultar sus actividades, la forma en que manipulaban instrumentos financieros legítimos para financiar propósitos ilegítimos. Y mientras tanto, lo mismo había estado sucediendo en mi propia casa. Usando mi propio crédito y firma. Mi teléfono sonó a las 9:15. Gavin Mitchell, mi antiguo compañero en FinCEN, ahora trabajando en consultoría de seguridad privada en Washington. Me ha llegado el rumor de que te jubilaste anticipadamente, dijo sin preámbulos. Gavin nunca había sido de conversaciones triviales. ¿Voluntaria o involuntaria? Voluntaria, necesitaba un cambio. No di más detalles. Gavin era lo suficientemente agudo como para leer entre líneas, lo suficientemente experimentado como para saber que la gente de nuestro gremio no solía jubilarse anticipadamente a menos que algo hubiera salido mal. ¿Todo bien? Consideré cuánto contarle. Gavin y yo habíamos trabajado juntos durante 8 años, construyendo casos que habían resultado en docenas de condenas y millones en activos recuperados. Era una de las pocas personas en las que confiaba completamente, alguien que entendía la mentalidad metódica requerida para investigaciones financieras complejas. Situación personal, dije finalmente. Necesitaría algunos consejos sobre estrategias de protección de activos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Tus activos o los de otra persona? Los míos, potencialmente comprometidos por actividad fraudulenta. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Quieres hablar de ello? Le di la versión abreviada. La aventura, las firmas falsificadas, los fondos malversados. Gavin escuchó sin interrumpir, haciendo solo unas pocas preguntas aclaratorias sobre fechas y cantidades. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿De cuánta exposición estamos hablando? 37.000 en la línea de crédito del negocio. Potencialmente más si ha sido creativa con otras cuentas. Activos conjuntos, casa, cuentas de jubilación, ahorros, todo ha estado mezclado durante 18 años. ¿Hijos? Una hija, 17. Empezará la universidad el año que viene. Gavin se quedó callado de nuevo, probablemente haciendo cálculos en su cabeza de la misma manera que yo lo haría. Necesitas un contable forense y un buen abogado de divorcios. Puedo recomendarte ambos, pero primero necesitas asegurar tus activos antes de que ella se dé cuenta de que estás al tanto del fraude financiero. Ya he empezado. Ayer saqué dinero de la cuenta corriente conjunta. Abrí nuevas cuentas solo a mi nombre. Cambié todas las contraseñas de las cuentas de inversión. Bien. ¿Y la casa? Ambos nombres en la escritura. No puedo hacer mucho al respecto sin delatarme. No te preocupes por la casa todavía. Concéntrate en los activos líquidos y las cuentas de crédito. Cierra todo a lo que ella tenga acceso. Documenta todo lo que ya ha cogido. Trátalo como cualquier otro caso de fraude. Ese era el consejo que esperaba. La validación de que mis instintos eran correctos. Este era un caso de fraude, solo que la víctima y el investigador eran la misma persona. Después de colgar con Gavin, pasé la mañana llamando a bancos y compañías de tarjetas de crédito, cerrando cuentas, cambiando contraseñas, solicitando historiales de transacciones detallados del último año. Los representantes de servicio al cliente fueron educados pero minuciosos, requiriendo múltiples formas de identificación y preguntas de seguridad antes de realizar cambios en cuentas establecidas. Al mediodía, había congelado efectivamente a Ara de nuestra vida financiera conjunta. Lo descubriría pronto, probablemente cuando intentara usar una tarjeta de crédito o acceder a la cuenta corriente. Pero para entonces sería demasiado tarde para ocultar pruebas o mover activos. El timbre sonó a la 1:30. A través de la ventana delantera, vi el coche de Ara en la entrada, con el motor todavía en marcha. Estaba en el porche, con aspecto nervioso, las llaves en una mano, el teléfono en la otra. Se había vestido con esmero para este encuentro. Profesional pero accesible, el mismo atuendo que usaba en reuniones importantes con clientes. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. La maleta estaba entre nosotros como una barrera. Tenemos que hablar, dijo ella. No, no tenemos.
Todo lo que necesito saber está en los registros telefónicos y los extractos bancarios. Su rostro se sonrojó. Has estado revisando mis comunicaciones personales. Nuestras comunicaciones, cuenta conjunta, ¿recuerdas? Al igual que las tarjetas de crédito conjuntas que usas para financiar tus habitaciones de hotel. Se agachó para coger la maleta. El movimiento fue brusco y enojado. Esto es una locura, Silas. Estás actuando como si hubiera cometido algún tipo de crimen. El fraude es un crimen. La falsificación es un crimen. Usar el crédito de otra persona sin su conocimiento o consentimiento es definitivamente un crimen. Yo no falsifiqué nada. Firmaste esos papeles tú mismo, bajo pretextos falsos. Me dijiste que el dinero era para gastos del negocio, no para escapadas románticas con tu socio. Se enderezó, maleta en mano, con los ojos brillando con el tipo de ira que proviene de ser atrapada en una mentira. ¿Y ahora qué pasa? ¿Vas a divorciarte de mí por esto? Eso depende de qué más encuentre cuando termine mi investigación. ¿Investigación? Escupió la palabra como si tuviera mal sabor. No puedes investigar a tu propia esposa como si fuera una criminal. Mírame. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche, la maleta golpeando contra su pierna con cada paso. La vi alejarse, luego volví a entrar y llamé al cerrajero. Las cerraduras se cambiaron a las 4. Nuevos cerrojos, nuevas manijas, nuevos códigos para la puerta del garaje. La casa se sentía diferente ahora, más segura, pero también más aislada. Estaba trazando las líneas de batalla, estableciendo posiciones defensivas, preparándome para un conflicto que probablemente empeoraría antes de mejorar. Jules llegó a casa a las 6 como prometió, con los brazos cargados de bolsas de la compra y preguntas. Fue demasiado educada para preguntar directamente. Había heredado la inteligencia emocional de su madre junto con mi naturaleza analítica, una combinación que la hacía notablemente perceptiva sobre situaciones de adultos. Mamá pasó por la tienda, dijo mientras deshacía las compras. Me pidió que te diera esto. Me entregó un trozo de papel doblado, papel de carta caro con iniciales monogramadas en la parte superior. Lo desdoblé y leí, sé que estás enojado, pero por favor no castigues a Jules por mis errores. No debería tener que elegir entre sus padres. Podemos solucionar esto si nos dejas. Os quiero a los dos. Volví a doblar el papel y me lo guardé en el bolsillo. ¿Qué le dijiste? Que no voy a tomar partido y que no quiero que me usen como mensajera. Jules cerró el refrigerador y se volvió para mirarme. Me pidió que te convenciera de ir a terapia. ¿Qué piensas de eso? Jules consideró la pregunta seriamente, de la misma manera que abordaba las preguntas de ensayo en los exámenes escolares. Creo que la terapia funciona cuando ambas personas quieren solucionar el problema. Creo que no funciona cuando una persona intenta solucionar el problema y la otra intenta esconderse de las consecuencias de haberlo causado. Chica lista, más lista de lo que su padre había sido durante los últimos 7 meses, aparentemente. Esa noche, continué construyendo mi expediente del caso. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel, cargos de restaurantes. El patrón era claro y condenatorio, pero necesitaba más que solo pruebas de la aventura. Necesitaba entender el alcance total del fraude financiero, la imagen completa de cuánto dinero se había desviado y a dónde había ido. La línea de crédito del negocio era solo el comienzo. Mañana empezaría a indagar en los registros financieros de Trengwallan Associates, buscando otras irregularidades, otras formas en que Ara y Trent podrían haber estado mezclando negocios con placer a mis expensas. Había construido una carrera siguiendo el dinero. Ahora lo estaba siguiendo hasta casa. Trengwallan Associates ocupaba una casa victoriana reconvertida en el Distrito de las Artes, pintada de verde salvia con molduras blancas, y rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos que parecían profesionalmente ajardinados incluso en invierno. Había estado allí docenas de veces a lo largo de los años para fiestas de la oficina y eventos de clientes, siempre impresionado por la forma elegante en que Ara y Trent habían transformado la vieja casa en un escaparate de su estética de diseño. Ahora, sentado en mi coche al otro lado de la calle a las 7:30 de la mañana, lo veía de otra manera.
El costoso paisajismo, la pintura personalizada, el letrero tallado a mano junto al camino de entrada, todo representaba dinero que había salido de alguna parte. Basándome en lo que Ara me había dicho sobre su negocio en apuros, alguna parte, era probablemente la línea de crédito que yo había avalado. El BMW negro de Trent ya estaba en el aparcamiento detrás del edificio. Siempre había sido madrugador, el tipo de persona que enviaba correos electrónicos a las 6 de la mañana y programaba reuniones de desayuno, antes de que la mayoría de la gente se tomara su primera taza de café. El coche de Ara aún no estaba allí, lo que significaba que tenía una ventana de oportunidad para observar sin ser notado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gavin. La contable forense es Janet Morrison, oficina de Columbus. La abogada de divorcios es Rebecca Chen. Se especializa en casos de alto patrimonio. Ambas esperan tu llamada. Respondí, gracias. ¿Algún otro consejo? Documenta todo. No confíes en nada. Asume el peor de los escenarios y trabaja hacia atrás desde ahí. Un consejo sensato. En los casos de fraude financiero, la evidencia inicial solía ser solo la punta del iceberg. Había aprendido esa lección por las malas, viendo cómo pequeñas inconsistencias se acumulaban hasta formar patrones que no podían ser ignorados. Un decimal mal colocado, una explicación tardía, un documento que no cuadraba del todo con los demás. Cada uno inofensivo por sí solo, pero juntos sugerían algo deliberadamente oculto. El verdadero alcance del crimen solo se aclaraba después de meses de cuidadosa investigación, siguiendo rastros de papel que llevaban a otros rastros de papel, descubriendo capas de engaño que habían sido cuidadosamente construidas a lo largo del tiempo. El Lexus plateado de Ara entró en el aparcamiento a las 8:15. El coche redujo la velocidad brevemente antes de girar, los neumáticos crujiendo suavemente sobre la grava, el motor apagándose limpiamente mientras se deslizaba en un espacio cerca de la entrada. La vi salir del coche, maletín en una mano, taza de café en la otra, moviéndose con la zancada segura de alguien que creía tener el control de la situación. Se detuvo lo justo para ajustarse la chaqueta, con la barbilla levantada, la postura compuesta, la eficiencia practicada de alguien que había ensayado esta versión de sí misma. Siempre había sido buena proyectando confianza, incluso cuando las circunstancias sugerían lo contrario. Esperé a que desapareciera en el edificio, luego conduje hasta la biblioteca pública del centro. En el momento en que las puertas de cristal se cerraron tras ella, sentí una sutil liberación en mi pecho, como si un aliento contenido finalmente se hubiera soltado. El tráfico era ligero, la mañana aún fresca, la luz del sol brillando en los parabrisas mientras me reincorporaba a la carretera. Necesitaba acceso a Internet y privacidad para la siguiente fase de mi investigación. Y la biblioteca ofrecía ambas cosas sin el riesgo de ser interrumpido por llamadas telefónicas o visitas inesperadas. El anonimato me atraía. Nadie haciendo preguntas, ninguna cara familiar, solo filas silenciosas y calma institucional. Los registros comerciales de Trenwall & Associates fueron más reveladores de lo que esperaba. Sentado en una larga mesa de roble, con el leve olor a papel viejo y desinfectante en el aire, revisé PDFs escaneados y hojas de cálculo descargadas, guardando copias en una memoria USB a medida que avanzaba. Ohio requería declaraciones anuales detalladas para las sociedades de responsabilidad limitada, incluyendo estados financieros e información de propiedad. Los documentos pintaban la imagen de un negocio que, en efecto, estaba en dificultades, pero no de la manera que Ara había descrito. Los ingresos habían estado disminuyendo durante 3 años, pero los gastos se habían mantenido altos. Los números se negaban a contar una historia compasiva. Alquiler de oficina, arrendamiento de equipos, servicios profesionales y algo llamado distribuciones a socios. Eso parecía inusualmente grande para una empresa que afirmaba necesitar financiación adicional. Las distribuciones habían aumentado significativamente durante el último año, coincidiendo casi exactamente con la cronología de la aventura de Ara. Sentí una presión sorda detrás de mis ojos mientras las implicaciones se asentaban, del tipo que no proviene de la sorpresa, sino de la confirmación. Crucé la información de la cuenta bancaria del negocio con los cargos personales que había identificado en nuestras tarjetas de crédito. El proceso fue metódico, casi relajante en su repetición, fechas, importes, proveedores, todo encajando con una precisión inquietante.
Varios de los gastos de hotel y restaurante se habían pagado a través de la cuenta del negocio, y luego se habían reembolsado a través de nuestra línea de crédito personal. Era un juego de trileros diseñado para ocultar la verdadera naturaleza de los gastos mientras usaba mi crédito para financiarlos. La elegancia del sistema, las capas deliberadas, hicieron que se me encogiera el estómago. Janet Morrison, la contable forense que Gavin había recomendado, respondió al teléfono al segundo timbre. No había ruido de fondo por su parte, ni vacilación, solo atención inmediata. Tenía la voz nítida y profesional de alguien acostumbrado a tratar con disputas financieras complejas. Entiendo que tiene una situación que involucra un posible fraude, dijo después de que me presentara y le explicara cómo había conseguido su número. Fraude conyugal, específicamente. Mi esposa ha estado usando crédito conjunto para financiar una aventura extramatrimonial, posiblemente en conjunción con gastos comerciales fraudulentos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 37.000 confirmados. Potencialmente más. Todavía estoy revisando los registros. Decir el número en voz alta lo hizo sentir más pesado, más real, como un peso puesto entre nosotros. ¿Ha confrontado a la otra parte? No directamente. Sabe que estoy al tanto de la aventura, pero no del alcance de mi investigación financiera. Miré por la ventana de la biblioteca mientras hablaba, observando a la gente pasar por la acera, sin ser conscientes del desmoronamiento silencioso que ocurría a pocos metros de distancia. Janet se quedó en silencio por un momento, probablemente tomando notas. Podía imaginar su pluma moviéndose con firmeza, categorizando, enmarcando la situación en términos sobre los que podía actuar. Mi consejo es que complete su documentación antes de tomar cualquier acción de confrontación. Una vez que se dé cuenta de que está construyendo un caso, podría intentar ocultar o destruir pruebas. ¿Entendido? ¿Con qué rapidez puede revisar los registros financieros si se los envío? Depende de la complejidad, pero generalmente puedo proporcionar un análisis preliminar en 48 horas. Un informe forense completo lleva más tiempo, pero el preliminar debería darle suficiente información para tomar decisiones sobre los próximos pasos. Su certeza fue tranquilizadora, una pequeña ancla en un proceso que se sentía cada vez más volátil. Pasé las siguientes 2 horas escaneando y enviando por correo electrónico los documentos al servidor seguro de Janet. El escáner zumbaba suavemente, página tras página, alimentándose. Cada copia digital, otro hilo preservado antes de que pudiera soltarse. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, declaraciones comerciales, solicitudes de préstamos. Todo lo que había compilado en los últimos 3 días. El rastro de papel que confirmaría mis sospechas o revelaría que la situación era aún peor de lo que había imaginado. Rebecca Chen, la abogada de divorcios, fue igualmente directa y profesional. Su voz de oficina tenía una cadencia diferente, medida, precisa, anticipando ya las contingencias. Escuchó mi resumen sin interrumpir, haciendo preguntas puntuales sobre activos, deudas y la cronología de los eventos. Podía oír el leve tecleo de las teclas mientras organizaba mis respuestas en un marco que claramente no era nuevo para ella. La buena noticia es que ha hecho un excelente trabajo preliminar, dijo cuando terminé. La mala noticia es que Ohio es un estado de distribución equitativa, lo que significa que el tribunal dividirá los bienes conyugales basándose en lo que considere justo, en lugar de simplemente dividir todo al 50/50. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el fraude importa. Si podemos probar que su esposa usó bienes conyugales para financiar una aventura, el tribunal probablemente le otorgará una parte mayor de los bienes restantes como compensación. Pero necesitamos documentación sólida. Estoy trabajando con una contable forense para establecer el alcance total de la mala conducta financiera. Bien. La otra cosa a considerar es si quiere presentar cargos penales. El fraude es un delito grave en Ohio, especialmente cuando involucra cantidades superiores a $10.000. No había considerado esa posibilidad, pero tenía sentido. Había trabajado en casos en los que los cónyuges habían sido procesados por delitos financieros el uno contra el otro. Era raro, pero no inaudito, cuando las cantidades eran sustanciales y el engaño era sistemático. Déjeme obtener primero el análisis forense, dije. Luego podemos discutir todas las opciones disponibles.
Para cuando salí de la biblioteca, sentía que estaba de vuelta en territorio familiar. Este era el tipo de investigación metódica que había estado haciendo durante 23 años, siguiendo las pruebas a donde quiera que llevaran, construyendo casos que pudieran resistir el escrutinio en los tribunales. La única diferencia eran los intereses personales involucrados. Mi teléfono sonó mientras conducía a casa. Jules, llamando desde el instituto. Papá, mamá me pidió que me reuniera con ella para almorzar. Quiere hablar de la situación. ¿Qué le dijiste? Que lo pensaría. ¿Debería ir? Consideré la pregunta con cuidado. Jules tenía 17 años, edad suficiente para tomar sus propias decisiones sobre las relaciones con sus padres, pero también era potencialmente un testigo en lo que se estaba convirtiendo en una situación legal compleja. Si quieres verla, es tu elección, dije finalmente. Pero no dejes que te ponga en medio de esto. Y no compartas información sobre lo que estoy haciendo o lo que está pasando en casa. No lo haré. Solo quiero asegurarme de que está bien. Esa era mi hija, compasiva incluso con las personas que habían herido a su familia, lo suficientemente madura como para separar sus sentimientos sobre las acciones de su madre de sus sentimientos, sobre su madre como persona. La había criado bien, aunque no hubiera estado prestando suficiente atención a lo que estaba sucediendo en mi propio matrimonio. Esa noche, Janet Morrison llamó con sus hallazgos preliminares. Es peor de lo que pensabas, dijo sin preámbulos. Los 37.000 de la línea de crédito son solo el principio. He identificado al menos 60.000 en gastos cuestionables en los últimos 18 meses, posiblemente más una vez que profundice en los registros del negocio. Me senté pesadamente en la silla de mi despacho. 60.000. Habitaciones de hotel, restaurantes, viajes, regalos, adelantos de efectivo, todo financiado a través de varias cuentas a las que tenías acceso conjunto o responsabilidad como avalista. Tu esposa ha sido muy creativa para ocultar la verdadera naturaleza de estos gastos. ¿Cuál es mi exposición legal? Significativa. Eres potencialmente responsable de todo, dependiendo de cómo estuvieran estructuradas las cuentas y de lo que firmaste. Pero la buena noticia es que este nivel de engaño sistemático te da bases sólidas tanto para acciones civiles como penales. Después de colgar, me serví un bourbon y me quedé mirando por la ventana el jardín cubierto de nieve. $60.000, más de un año de matrícula universitaria para Jules, más de lo que habíamos gastado en nuestras últimas 3 vacaciones combinadas. Dinero que había sido robado del futuro de nuestra familia para financiar la aventura de mi esposa. La traición tenía capas que todavía estaba descubriendo, cada una más profunda y dolorosa que la anterior. Pero debajo del dolor había algo más. Una ira fría y analítica. El tipo de furia metódica que me había hecho bueno en mi trabajo, que me había impulsado a construir casos herméticos contra personas que se creían más listas que el sistema. Ahora había cometido un error al elegir estafarme. Había elegido a la víctima equivocada, alguien con las habilidades y los recursos para descubrir su engaño y la paciencia para construir un caso que se sostuviera en los tribunales. Mañana, comenzaría la fase 2 de la investigación, confrontación directa y preservación de pruebas. El tiempo de trabajar en la sombra había terminado. El Riverside Grill estaba lleno para ser un almuerzo de miércoles, repleto de gente de negocios cerrando tratos sobre ensaladas carísimas y sándwiches artesanales. El bajo murmullo de la conversación se mezclaba con el tintineo de los cubiertos y el silbido de la máquina de espresso, una atmósfera cuidadosamente cultivada de importancia y discreción. La luz del sol se filtraba a través de grandes ventanales, reflejándose en la madera pulida y el cristal, dando la ilusión de que nada desagradable podía suceder allí. Lo había elegido deliberadamente, lo suficientemente público para evitar una escena, lo suficientemente familiar como para conocer la distribución y las salidas, y lo suficientemente exclusivo como para que Trent se sintiera cómodo reuniéndose allí. Ya estaba sentado cuando llegué, revisando su teléfono con el aire distraído de alguien que se consideraba muy importante y muy ocupado. Su postura era relajada hasta el punto de la arrogancia, un brazo colgando sobre la silla de al lado como si fuera el dueño del lugar. Trent siempre se había comportado así, incluso cuando nos conocimos años atrás en una de las fiestas de Ahara. El tipo de confianza que provenía del dinero heredado y las conexiones sociales en lugar del logro real.
Silas, dijo, levantándose para darme la mano como si fuera un almuerzo de negocios normal entre viejos amigos. Su apretón fue firme pero protocolario. Gracias por contactarme. No estaba seguro de que quisieras hablar después de todo. Me senté frente a él, ignorando las cortesías ofrecidas, notando el costoso reloj que captaba la luz, la camisa hecha a medida sin una sola arruga, el maletín de cuero italiano apoyado cuidadosamente a sus pies. Cada detalle contaba una historia familiar, todo financiado, al menos en parte, con dinero robado a mi familia. Necesitamos discutir los arreglos financieros, dije sin preámbulos. La sonrisa de Trent vaciló ligeramente, lo justo para notarlo. ¿Arreglos financieros? Los $60.000 de mi dinero que tú y Ara habéis gastado en vuestra aventura. El color desapareció de su rostro en una ola lenta e inconfundible. Miró alrededor del restaurante, de repente consciente de que otros comensales podrían escuchar nuestra conversación. Su confianza anterior se derrumbó en vigilancia. Creo que ha habido algún tipo de malentendido. No hay ningún malentendido. Recibos de hotel, cargos de restaurantes, gastos de viaje, adelantos de efectivo, todo documentado, todo rastreable, todo pagado con cuentas de crédito que yo avalé o de las que era cotitular. Saqué una carpeta de manila de mi maletín y la coloqué sobre la mesa entre nosotros, el movimiento deliberado. El análisis forense se completó ayer. Trent miró la carpeta como si pudiera explotar, su mandíbula se tensó. Mira, sea lo que sea que creas que sabes. Sé que has estado teniendo una aventura con mi esposa durante 7 meses. Sé que has estado usando mi crédito para financiar vuestra relación. Sé que tu negocio está esencialmente en bancarrota y lo ha estado durante más de un año. Sé que la línea de crédito que avalé nunca se usó para gastos comerciales legítimos. Alcanzó su vaso de agua con una mano que no estaba del todo firme. Tomó un sorbo que no pareció saborear. ¿Qué quieres? Restitución completa. $60.000 más intereses y comisiones. Tienes 30 días. No tengo esa cantidad de dinero. Entonces será mejor que la encuentres, porque la alternativa es un proceso penal por fraude, que conlleva una sentencia máxima de 5 años en una prisión federal. El rostro de Trent había pasado de pálido a gris, la piel alrededor de sus ojos se tensó. No puedes estar hablando en serio. Pasé 23 años investigando delitos financieros. Sé exactamente lo serio que es esto. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo mi voz baja pero dejando que el acero se mostrara. Elegiste a la persona equivocada a la que robar, Trent. Soy muy bueno construyendo casos contra gente como tú. El camarero apareció en nuestra mesa, alegremente ajeno a la tensión, con un bloc de notas en ristre. ¿Están los señores listos para ordenar? Solo café, dije. Él no se queda. Después de que el camarero se fue, Trent intentó recuperar la compostura, enderezándose la camisa como si eso pudiera restaurar el control. Esto es entre tú y Ara. Yo nunca le pedí que usara tu dinero. ¿Sabías de dónde venía el dinero? Participaste en el fraude. Eso te hace igualmente responsable. Ella me dijo que estabais separados, que os ibais a divorciar de todos modos. ¿Cuándo te dijo eso? Hace meses. Dijo que os habíais distanciado, que el matrimonio estaba acabado en todo menos en el nombre. Hice una nota mental para añadir esa mentira a mi creciente lista de engaños de Ara. ¿Le creíste? ¿Por qué no iba a hacerlo? Parecía infeliz en casa, dijo que apenas hablabais, que estabas más interesado en tu trabajo que en tu familia. La ironía era aguda y amarga. Mientras yo había estado trabajando horas extras para construir nuestra seguridad financiera, planeando la jubilación y la educación universitaria de Jules, a Ara le había estado diciendo a su amante que yo estaba descuidando a mi familia, usando mi dedicación a nuestro futuro como justificación para destruirlo. 30 días, repetí, levantándome y dejando la carpeta sobre la mesa. Restitución completa o cargos penales. Tú eliges. Estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando Trent me llamó, su voz quebrándose lo suficiente como para delatar miedo. ¿Y a Ara? ¿Qué le pasará a ella? Me di la vuelta.
Eso depende de lo que ella haga a continuación. El camino a casa me dio tiempo para procesar la confrontación. El tráfico se movía con fluidez, su ritmo permitiendo que mis pensamientos se asentaran en algo ordenado y frío. Trent estaba asustado, lo cual era bueno. La gente asustada comete errores, toma acciones desesperadas que a menudo proporcionan pruebas adicionales para que los investigadores las usen en su contra. Pero la gente asustada a veces también hace cosas impredecibles, lo que significaba que necesitaba estar preparado para varios escenarios. Mi teléfono sonó mientras entraba en el garaje. Ara, llamando desde casa de su madre. Trent acaba de llamarme, dijo sin preámbulos. Dijo que lo amenazaste con la cárcel. Le presenté opciones. La cárcel es una de ellas. Silas, esto es una locura. No puedes procesar al socio de negocios de tu propia esposa por un malentendido sobre gastos. No es un malentendido. Es un fraude sistemático. $60.000 en 18 meses. Todo documentado, todo rastreable. Hubo silencio al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, menos segura. Puedo explicarlo todo. Estoy seguro de que puedes. La pregunta es si tu explicación se sostendrá en un tribunal. Por favor, no hagas esto. Piensa en Jules. Piensa en nuestra familia. Estoy pensando en Jules. Estoy pensando en el fondo para su universidad que ayudaste a robar. Estoy pensando en los ahorros para la jubilación que has comprometido. Estoy pensando en enseñarle a mi hija que las acciones tienen consecuencias. Cometí un error. Tomaste docenas de decisiones calculadas durante 7 meses. Falsificaste documentos, mentiste sobre gastos, usaste mi crédito sin autorización y estafaste sistemáticamente a nuestra familia para financiar tu aventura. Eso no es un error, es una ola de crímenes. Otro largo silencio. ¿Qué quieres de mí? Divulgación financiera completa, una contabilidad completa de cada centavo que has cogido. Cooperación con la auditoría forense y una confesión firmada admitiendo el fraude. ¿Y si hago eso? Entonces discutiremos esto en un tribunal de divorcio en lugar de en un tribunal penal. Colgó sin responder. Esa noche, Jules y yo cenamos juntos por primera vez desde Navidad. Había hecho espaguetis con salsa de carne, uno de los pocos platos que había dominado durante sus esporádicos intentos de aprender a cocinar. Comimos en la cocina, hablando de sus clases y solicitudes para la universidad y de todo excepto del elefante en la habitación. Finalmente, mientras limpiábamos, hizo la pregunta que había estado esperando. ¿De verdad vas a hacer que arresten a mamá? Consideré cuánto contarle. Jules era madura para su edad, pero todavía tenía 17 años, todavía tratando de navegar las complicadas emociones de ver implosionar el matrimonio de sus padres. Voy a hacerla responsable de sus acciones, dije con cuidado. La forma específica que tome esa responsabilidad depende de las decisiones que ella tome en las próximas semanas. Está asustada. Debería estarlo. Cometió delitos graves. Jules asintió lentamente. Lo sé. No estoy defendiendo lo que hizo. Es solo que... Todavía la quiero, ¿sabes? Aunque esté enfadada con ella. Eso es normal. Puedes querer a alguien y aún así esperar que afronte las consecuencias de sus acciones. ¿Así es como te sientes? ¿Todavía la quieres? Pensé en esa pregunta mientras cargaba los platos en el lavavajillas. ¿Todavía amaba a la mujer que había traicionado y estafado sistemáticamente a nuestra familia? ¿O había amado a alguien que nunca existió realmente? ¿Una fachada cuidadosamente construida que había ocultado a la verdadera Ara debajo? Quiero a la persona que pensé que era, dije finalmente. Todavía estoy tratando de averiguar cómo me siento acerca de la persona que es en realidad. Jules me abrazó entonces, el tipo de abrazo feroz que me recordó por qué estaba librando esta batalla. No solo por mi propio sentido de la justicia, sino para mostrarle a mi hija que algunas líneas no podían cruzarse sin consecuencias. Que la confianza y la integridad importaban incluso cuando, especialmente cuando, los intereses eran personales. Más tarde esa noche, me senté en mi despacho revisando el expediente que había construido.
Registros telefónicos, estados financieros, recibos de hotel, declaraciones de testigos de Trent. Todo cuidadosamente organizado y documentado según los mismos estándares que había utilizado en las investigaciones federales. Mañana le presentaría a Ara una elección. Cooperar con la investigación y enfrentar las consecuencias en un tribunal civil, o seguir mintiendo y enfrentarlas en un tribunal penal. De cualquier manera, el ajuste de cuentas estaba llegando. Había pasado mi carrera siguiendo el dinero, construyendo casos contra personas que se creían lo suficientemente listas como para robar sin ser atrapadas. Ahora estaba siguiendo el dinero hasta casa, y el rastro llevaba directamente a la mujer a la que había prometido amar y honrar por el resto de mi vida. Algunas promesas, resultó, eran más fáciles de cumplir que otras. La fiesta de Nochevieja en el Riverside Country Club era exactamente el tipo de evento que a Ara le encantaba. Gente elegante con ropa cara, manteniendo conversaciones sofisticadas con champán y canapés. Llevaba años asistiendo a la celebración anual del club, primero como la hija de Henry, luego como mi esposa, siempre moviéndose por la sala con el encanto practicado que la había hecho exitosa en el negocio del diseño de interiores. Este año sería diferente. Había pasado la semana desde mi confrontación con Trent preparándome para este momento. La fiesta de Nochevieja del club proporcionaría el lugar perfecto para lo que tenía que suceder a continuación. Lo suficientemente público para evitar la violencia, lo suficientemente social para asegurar el máximo impacto, y lo suficientemente formal para que la gente recordara exactamente lo que se dijo y se hizo. Ara había intentado llamarme 6 veces en los últimos 3 días. Había dejado que todas las llamadas fueran al buzón de voz, escuchando mensajes cada vez más desesperados que iban desde exigencias airadas a disculpas entre lágrimas y amenazas veladas sobre lo que podría hacer si continuaba con mi investigación. Cada mensaje había sido cuidadosamente preservado y añadido a mi archivo de pruebas. Jules había elegido pasar la Nochevieja con amigos, una decisión que apoyé por completo. Lo que estaba a punto de suceder sería lo suficientemente difícil sin someter a mi hija al espectáculo público que estaba planeando. El club de campo parecía festivo, decorado con serpentinas doradas y plateadas, mesas puestas con cristal y porcelana fina, una pequeña orquesta tocando música de fondo mientras los invitados se mezclaban y reían. Reconocí la mayoría de las caras, socios de negocios, vecinos, amigos con los que habíamos socializado durante años. Gente que nos conocía tanto a Ara como a mí, que se sorprenderían por lo que estaban a punto de presenciar. Ara era el centro de atención cerca del bar, con un vestido de cóctel negro que nunca había visto antes, probablemente comprado con dinero robado. Se veía hermosa y segura, riéndose de algo que Mara Henderson estaba diciendo, con una copa de champán en la mano y su anillo de bodas todavía en el dedo. Trent estaba al otro lado de la sala con su esposa, Julia, ambos con aspecto incómodo y evitando el contacto visual con Ara. ¿Bien? Eso significaba que se había tomado mi amenaza en serio y estaba tratando de distanciarse de la situación. Me acerqué al bar lentamente, asintiendo a conocidos, aceptando un bourbon del camarero, tomándome mi tiempo para posicionarme donde todos pudieran ver y oír lo que estaba a punto de suceder. «Hola, Ara». Se giró, su sonrisa vacilando cuando me vio. «Silas, no pensé que vendrías. No me lo perdería. Necesitamos terminar nuestra conversación de principios de semana». La gente a nuestro alrededor comenzó a sentir la tensión. Las conversaciones se acallaron. La atención se centró en lo que claramente se estaba convirtiendo en más que una charla informal entre cónyuges distanciados. «Este no es el lugar», dijo Ara en voz baja. «En realidad, este es exactamente el lugar. Todos nuestros amigos están aquí. Toda la gente que se ha estado preguntando por qué no nos han visto juntos últimamente. La oportunidad perfecta para aclarar las cosas». Mara Henderson se acercó, su instinto periodístico detectando una historia. «¿Está todo bien?» «Eso depende de tu definición de bien», dije, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas oyeran. «Ara, ¿has pensado algo más sobre mi propuesta de divulgación financiera completa?» Su rostro se sonrojó. «No necesitamos discutir esto aquí. Lo hemos estado discutiendo en privado durante una semana. No has respondido a las negociaciones privadas, así que pensé que un foro público podría ser más motivador».
Más gente estaba prestando atención ahora. Henry y Elena Trenwall aparecieron al lado de Ara, claramente confundidos por la tensión que estaban presenciando. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena. Saqué un sobre de manila del bolsillo de mi chaqueta. Le estoy entregando a Ara los papeles del divorcio. Los motivos incluyen adulterio, fraude y robo de bienes conyugales. El silencio fue inmediato y completo. Incluso la orquesta pareció hacer una pausa entre canciones. Ara miró el sobre como si fuera radiactivo. No puedes hacer esto aquí, susurró. Puedo hacer esto donde quiera. Tú tomaste la decisión de cometer fraude. Yo estoy tomando la decisión sobre cómo responder a ello. Henry dio un paso adelante, su instinto de abogado activándose. Silas, quizás deberíamos discutir esto en privado. Ya hemos pasado la etapa de las discusiones privadas. Tu hija ha robado $60,000 a nuestra familia para financiar una aventura con su socio de negocios. Ha falsificado mi firma en documentos de préstamo, ha usado mi crédito sin autorización y ha estafado sistemáticamente nuestro matrimonio durante 7 meses. La multitud a nuestro alrededor había crecido. La gente sacaba sus teléfonos, probablemente grabando vídeos o enviando mensajes de texto con actualizaciones a amigos que no estaban en la fiesta. Por la mañana, todo el pueblo sabría exactamente lo que había pasado. Ara estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Por favor, para. Estás avergonzando a nuestra hija. Nuestra hija está avergonzada por tus acciones, no por mi respuesta a ellas. Fue ella quien sugirió que las acciones deberían tener consecuencias. Trent apareció al borde de la multitud, con Julia a su lado, con aspecto mortificado. Me volví para dirigirme a él directamente. Señor Ardell, ¿ha pensado en mi propuesta sobre la restitución? El rostro de Trent se puso blanco. No sé de qué estás hablando. $60,000 en cargos fraudulentos durante 18 meses. Habitaciones de hotel, restaurantes, gastos de viaje, todo documentado, todo rastreable, todo pagado con dinero robado a mi familia. Julia miró a su marido en estado de shock. ¿De qué está hablando? Nada, tartamudeó Trent. Se está inventando cosas. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de audio. ¿Te gustaría escuchar la confesión de tu marido de nuestra reunión de almuerzo de ayer? Admitió la aventura y reconoció que sabía que el dinero provenía de fuentes fraudulentas. La multitud se apretó más. Esto era mejor que la telerrealidad, un drama de la vida real desarrollándose en su exclusivo círculo social. Los teléfonos definitivamente estaban grabando ahora, capturando cada palabra para la posteridad y las redes sociales. Julia agarró el brazo de Trent. ¿Es esto cierto? ¿Has estado teniendo una aventura? Puedo explicarlo. Con mi esposa, usando mi dinero. Continué implacablemente. Tu marido ha estado robando a mi familia para financiar su relación con mi esposa. Han estado usando los fondos para la universidad de nuestros hijos para pagar habitaciones de hotel. La multitud estalló en murmullos de asombro. Julia abofeteó a Trent en la cara, el sonido agudo y claro en el repentino silencio. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo en medio de la multitud. Ara sollozaba ahora, su maquillaje cuidadoso arruinado, su elegante fachada completamente destruida. Elena intentaba consolarla mientras Henry permanecía congelado, probablemente calculando las implicaciones legales de lo que acababa de presenciar. Los papeles del divorcio incluyen una contabilidad financiera completa, anuncia la multitud. Cualquiera que se haya estado preguntando sobre el verdadero estado de las finanzas de Trenwall & Associates, encontrará la información muy esclarecedora. Ese fue el golpe final. La reputación empresarial de Ara se basaba en la confianza y la discreción. Los clientes que contrataban diseñadores de interiores esperaban confidencialidad y fiabilidad financiera. La revelación pública de que había estado estafando sistemáticamente a su propia familia destruiría su credibilidad profesional de forma permanente. Has arruinado todo, susurró ella. No, dije en voz baja, entregándole el sobre. Tú arruinaste todo. Yo solo me estoy asegurando de que todos sepan quién es el responsable. Terminé mi bourbon, dejé el vaso en la barra y caminé hacia la salida.
Detrás de mí, la multitud zumbaba de emoción. Los teléfonos vibrando con textos y llamadas mientras la historia se extendía más allá de las paredes del club de campo. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, cubriendo el aparcamiento con un polvo blanco y fresco. Mi coche estaba frío, pero arrancó de inmediato. El motor ronroneando con una fiabilidad mecánica que se sentía tranquilizadora después del caos humano que acababa de presenciar. El camino a casa fue silencioso y pacífico. Había hecho lo que tenía que hacer. Había usado las habilidades y el conocimiento que había desarrollado durante 23 años para hacer que los criminales rindieran cuentas por sus acciones. El hecho de que una de las criminales fuera mi esposa no cambiaba la ecuación fundamental. Las acciones tenían consecuencias, y la justicia requería que esas consecuencias fueran públicas y proporcionales al daño causado. Jules estaba esperando cuando llegué a casa, sentada en la cocina con una taza de chocolate caliente y una expresión de preocupación. ¿Cómo fue?, preguntó. Ha terminado. Tu madre sabe exactamente cómo están las cosas, y también todos los demás que importan. ¿Estás bien?, consideré la pregunta. ¿Estaba bien? Acababa de destruir públicamente mi matrimonio y la reputación de mi esposa. Había humillado a la madre de mi hija frente a todo nuestro círculo social. Había convertido una traición privada en un espectáculo público que sería recordado y discutido durante años. Pero también había hecho que los criminales rindieran cuentas por sus acciones. Había recuperado activos robados y protegido el futuro financiero de mi familia. Le había demostrado a mi hija que la integridad importaba más que la comodidad social, que valía la pena luchar por algunos principios, sin importar el costo personal. Estoy bien, dije finalmente. Vamos a estar bien. Jules me abrazó entonces, el mismo abrazo feroz que me había dado después de la cena de Navidad cuando toda esta pesadilla había comenzado. Estuvimos de pie en nuestra cocina, rodeados por la cómoda familiaridad del hogar, mientras la nieve caía afuera y el año viejo daba paso al nuevo. Mañana traería abogados y procedimientos judiciales, acuerdos financieros y arreglos de custodia. Habría meses de complicados procesos legales, incomodidad social y los desafíos prácticos de reconstruir nuestras vidas. Pero esta noche, por primera vez en 7 meses, sabía exactamente dónde estaba. La investigación estaba completa, el caso estaba construido y la justicia finalmente se estaba sirviendo. Algunas personas podrían llamar a lo que hice cruel o excesivo. Podrían argumentar que las traiciones privadas deberían manejarse en privado, que la humillación pública era un castigo demasiado duro para el adulterio y el fraude. Esas personas nunca habían pasado 23 años siguiendo el dinero, construyendo casos contra criminales que se creían lo suficientemente listos como para robar sin consecuencias. Nunca habían aprendido que el único disuasivo eficaz contra el crimen financiero era la certeza de la rendición de cuentas pública. Ahora había tomado sus decisiones durante 7 meses de engaño sistemático. Esta noche, yo había tomado las mías. El ajuste de cuentas se había completado.